Primero fueron las obras de limpieza y conservación de la fachada y claustro de la catedral. En 1997 se pone en marcha la primera fase de trabajos de rehabilitación que comenzaron en 2012 en la antecámara, nave y presbiterio. El pasado 11 de abril se presentó una Cámara Santa que deja traslucir su personalidad enigmática y cautivadora. La ordenación de las parejas apostólicas sigue el orden jerárquico de sur a norte en la pareja central, o sea, de los hijos de Jona, Pedro y Pablo, en este caso los príncipes de la Iglesia, a los hijos del Cebedeo, Juan y Santiago, y después la organización de las otras 4 parejas distribuye por las fechas de su festividad litúrgica y el orden del canon evangélico que los nombra, una X, la X griega. No es visible desde el exterior, pero bajo el techo de la torre de San Miguel nos situamos en el punto de arranque desde el que conectar constructivamente este cuerpo edilicio que se levanta sobre la cripta de Santa Leocadia y que conocemos como Cámara Santa. Nos encontramos en la cripta de Santa Leocadia, que nos habla de los orígenes de la Catedral de Oviedo. Encima está la Cámara Santa y recordamos aquí pues primero a Fruela I y luego a Alfonso II, sobre todo, que es el que lleva a cabo toda esta obra que ahora estamos restaurando. En mi opinión, la tesis dominante, que ya es centenaria, venía atribuyendo desde tiempos medievales a Alfonso II la construcción del edificio prerrománico. Ya autores en los años 70 empezaron a cuestionar esta fecha, proponiendo que probablemente se debiera a Alfonso III, que es mi opinión también. Yo considero que es obra de Alfonso III y está vinculada a la consolidación del grupo episcopal en torno a la Basílica de San Salvador de Oviedo, que sí es fundación de Alfonso II el Casto. Y luego la reforma románica acontece probablemente, no tenemos certeza absoluta porque en estos casos falta el contexto documental, pero los indicios históricos conducen todos a atribuirla al obispo Gundisalvo Menéndez entre los años 1162 y 1175. En la consagración de la Cámara Santa ya reconstruida, se celebró una misa de rito mozárabe, privilegio solamente concedido a la Catedral de Toledo y a la Cámara Santa. Rito que nos evoca las épocas de sañuda persecución de los orígenes de la Iglesia. La misa de rito mozárabe, cantada en latín, conexiona a la cristiandad europea de la Alta Edad Media que habría de sobrevivir al dominio musulmán. Y aquí se celebraban claramente la Santa Misa en rito mozárabe. Los cristianos que vienen del sur, huyendo también de la invasión musulmana, traen, digamos, sus tesoros. Por eso Oviedo es lugar de reliquias y de reliquias también de mártires mozárabes, dijéramos, que como es Santa Leocadia, que viene de Toledo, igual que San Eulogio viene de Córdoba, o Santa Lucrecia, que los tenemos ahora en una urna, los restos en la Cámara Santa. En día esplendoroso, solemne procesión ofrece al fervor religioso las preciadas y valiosas reliquias que encierra la Cámara Santa. El 6 de septiembre de 1942 se celebraba este rito con motivo de la consagración de la Cámara, una vez recuperadas las reliquias y rehabilitado el edificio tras su bombardeo en 1934. El escultor Víctor Hevia participa en labores de limpieza de la Cámara en 1921 y en 1936 forma parte del equipo encargado de su reconstrucción con el arquitecto Luis Menéndez Pidal y el catedrático Manuel Gómez Moreno, entre otros. Este equipo relata el hallazgo de pinturas blanqueantes sobre un estuco original y bajo este otro más antiguo, que les permitió datar una primera reforma de la Cámara en el siglo XII. Víctor Hevia se encontró con un edificio en ruinas. Los daños de la Revolución de Octubre, la voladura, fueron descomunales. Hay testimonios gráficos de la época donde se ve todo esto, ¿no?
Víctor Hevia hizo una labor de clasificación de estos restos arquitectónicos absolutamente meticulosa, es decir, fue organizando piedra a piedra, sillar a sillar, lo que correspondía a pedestales, lo que correspondía a fuste, lo que correspondía a cimacios, a capiteles, a dovelas, a impostas, y lo fue todo clasificando en seco en el propio claustro. Víctor Hevia utilizó métodos de restauración arqueológicos en el sentido de diferenciar lo que añadió de nueva planta de lo que no era de nueva planta, y yo creo que fue una actuación absolutamente impecable desde el punto de vista restauratorio. Desde aquí se puede ver bastante bien el aspecto exterior de la Cámara Santa. La zona más baja corresponde a la zona abovedada del camarín de la catedral. La zona más elevada corresponde a la sala del apostolado. Tiene en la pared más frontal un hueco de saetera vertical que permite la iluminación interior. Aquí se puede apreciar las etapas constructivas que sufre la Cámara Santa. Tiene un origen en la Alta Edad Media, que era un cuerpo más o menos de este mismo aspecto, pero sin el recrecido románico. El recrecido románico es aquel que permite ver esas líneas de impostas, esas líneas que marcan el arranque de las bóvedas del interior, porque antes en la Alta Edad Media la cubierta era de madera. A la renovación completa de su cubierta y canalización del agua, en esta rehabilitación se le suma un novedoso tratamiento protector de la piedra. Estos son los andamios que vamos a quitar al final de las obras y tienen por objeto poder acceder a todas las superficies exteriores de la Cámara Santa, a fin de poder hacer un tratamiento final hidrorrepelente, hidrofugante, para que la piedra tenga mayor conservación y tenga mayor durabilidad. Bueno, es importante ver ahora el cambio de aspecto de la capilla de Covadonga. Toda esta fachada antes no se podía ver, estaba oculta por un retablo neobarroco que se ha desmontado, lo que nos permite poner a la luz, descubrir, poder apreciar tanto la fachada de la Torre de San Miguel, con su arista perfectamente definida, su contrafuerte, y adosando y atestando contra el contrafuerte la fábrica de sillarejo de la Cámara Santa, que estaba también guarnecida, como bien se ve. Y arriba se destapió y se descubrió el hueco de acceso durante la Alta Edad Media a la Cámara Santa, que precisamente era a partir del primer piso de la Torre de San Miguel. El plan director de la catedral se inicia en 1996 con obras de restauración en el claustro, Torre Vieja, Torre Gótica, Girola. En 2007 se inicia la primera de las fases de trabajo en la Cámara Santa con la intervención especializada de arqueólogos, arquitectos, historiadores, pero sobre todo petrólogos y restauradores. Los objetivos del estudio es determinar qué capas nos interesa que queden o permanezcan sobre la superficie pétrea, que favorezcan su conservación, o al revés, qué tipo de tratamiento debemos de aplicar para que la piedra o el apostolado, una vez intervenido, se mantenga en unas determinadas condiciones de humedad y temperatura. Las micromuestras extraídas de algunas de las piezas de la Cámara Santa fueron analizadas, tanto su composición química como su secuencia estratigráfica, es decir, se han medido las diferentes capas de pintura y su antigüedad. La novedosa metodología empleada con proyecciones láser en paramentos y sillares escultóricos ha posibilitado al equipo ocupar un lugar pionero en el tratamiento de la piedra y la realización de convenios de intervención en otras catedrales europeas. Para el control de la humedad y temperatura básicas del edificio, así como el grado de humedad en las superficies pétreas, fueron necesarios estudios que implicaran la deshumidificación, una programación de luz específica y una ventilación forzada para obtener una misma temperatura ambiente que garantizase la conservación de la obra. El grupo escultórico de la Cámara Santa es sin duda referencia de calidad artística por su concepción y labra. Con caliza extraída de las canteras del Aspra de Oviedo, fueron realizadas, en esto sí hay consenso, por un mismo escultor que abarcó no solamente la escultura figurativa, sino también la decorativa. Pero hacía falta una interpretación narrativa del conjunto. El estudio realizado por César García de Castro, especialista en arqueología cristiana, arroja una principal tesis. Lo esencial es que en el contexto que se hace esto de finales del siglo XII, que es de depuración de la ortodoxia, está fundándose la ortodoxia romana, que será definitiva hasta Trento, en un contexto de lucha contra los
herejes fundamentalmente albigenses. El programa de la Cámara Santa es un programa de afirmación de la ortodoxia romana, presidido por los príncipes de la Iglesia, en un contexto de fundación episcopal, el obispo de Oviedo, que ensalza su relicario histórico al nivel de gran relicario cristológico de la cristiandad y lo redondea, digamos, con la exigencia al fiel peregrino de que en su salida después de la oración o de la visita del relicario se topa con la imagen del Calvario, y el Calvario está a los pies, que es el sitio donde iconológicamente va el juicio, al oeste. Entonces, la unión de juicio y Calvario dice que el acto de fe que se exige después de haber venerado las reliquias es que aquel que está en la cruz es el que te salva. Los trabajos de restauración han revelado algunas sorpresas, entre ellas el color azul en los ojos del apóstol Santo Tomás. A mí me llama especialmente la atención, efectivamente, que uno de los apóstoles, que es Santo Tomás, tiene zafiros en los ojos, zafiro azul. Los demás son los ojos pues negros, con azabache, sin más, pero este tiene esa peculiaridad o esa singularidad, y es muy significativo, digo, porque Santo Tomás es el que no creyó hasta que no vio y tocó, y recoge o nos permite recordar aquella frase de Jesús: bienaventurados los que crean sin haber visto, que de alguna manera hace referencia a los cristianos de toda época. Pero además, labores de drenaje y saneamiento en la fachada sur de la catedral han dejado visible una fábrica de construcción desconocida que por vez primera graba una cámara de televisión. Lo más destacado desde el punto de vista arquitectónico es el hueco de entrada al segundo piso superior, que tiene la peculiaridad de tener un dintel en mitra o en dintel triangular, hasta la fecha desconocido en el prerrománico hispánico, nos atreveríamos a decir, y que tiene curiosamente el paralelo en la arquitectura del periodo anglosajón tardío. Los tesoros de la Cámara Santa han vuelto a su camarín el pasado 10 de abril. Pocas veces han salido de él, solo con ocasión de ser exhibidos o por necesidad de reconstrucción. La última vez, en 1977, tras ser robadas sus joyas y posteriormente recuperadas en la ciudad de Oporto. La Cámara Santa ofrece ahora una nueva jerarquización y dispositivos de protección de sus reliquias para una mayor visibilidad y comprensión de su valor patrimonial. Ahora se va a poder ver en su grandeza y en su belleza. Van a encontrar también todas esas maravillas que tenemos en la Cámara Santa, pues más resplandecientes. O sea, alguien ha hablado de resurrección de la Cámara Santa, ¿no? Lo que a uno le emociona es ver el resultado final. Es decir, cuando tú entras en un sitio donde veas un espacio de una gran potencialidad, pero que estaba velado, que estaba, digamos, oculto por una serie de decisiones y por el paso del tiempo, que de alguna manera dejaban todo aquello que se entreveía, pero no se apreciaba, no se valoraba, no se disfrutaba. El poder quitar ese velo que la pátina, digamos, de la suciedad de decenios tapaba, el poder ordenar e incidir en piezas relevantes para que se puedan ver y apreciar con la mayor legibilidad posible y poder disfrutar a la postre de los contenidos que alberga la catedral y en concreto la Cámara Santa, eso resulta gratificante. La arquitectura asturiana está programada política y eclesialmente desde el siglo VIII y se consolida hasta la entrada del estilo románico. Asturias tiene en el siglo IX el conjunto monumental más homogéneo de Europa occidental y bien fechado. Pero además del arte prerrománico, este lugar de referencia artística, histórica y religiosa forma parte del primer itinerario cultural europeo del Camino de Santiago. A todas luces, iconos singulares de la universalidad de Asturias.